Hola, soy Elizabeth Short, pero puedes llamarme Beth. Tenía 22 años cuando llegué a Los Ángeles en 1946, con una maleta llena de sueños y apenas suficiente dinero para sobrevivir una semana. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan poderoso que estabas dispuesta a arriesgar todo por él? Ese era yo con Hollywood. El aire de California olía diferente que en mi Massachusetts, natal más dulce, mezclado con el aroma de las flores de naranjo y algo más intangible. La promesa de fama y fortuna. Caminaba por Vine Street con mis tacones altos, sintiendo cómo el pavimento caliente se filtraba a través de las suelas gastadas, pero no me importaba. Cada paso me acercaba más a mi destino y mi cabello negro, como la noche, contrastaba perfectamente con mi piel pálida y mis labios rojos eran mi marca registrada. Los hombres se volteaban a mirarme en la calle y yo sabía que tenía algo especial. Pero Hollywood estaba lleno de chicas como yo, hermosas, desesperadas, dispuestas a hacer cualquier cosa por una oportunidad. Me quedaba en hoteles baratos, a veces dormía en el sofá de algún conocido, siempre buscando mi gran oportunidad. Los estudios cinematográficos se alzaban como catedrales de sueños, pero sus puertas permanecían cerradas para mí. ¿Sabes lo que se siente caminar por esas calles doradas sintiendo que el éxito está a tu alcance, pero nunca logras tocarlo? Pero la ciudad de los sueños esconde pesadillas que ni la más ambiciosa aspirante podría imaginar en Hollywood. En 1946 era una ciudad de contrastes brutales que me fascinaba y me aterraba al mismo tiempo. Durante el día, las palmeras se mecían elegantemente bajo el sol californiano y las estrellas del cine paseaban por Sunset Boulevard en convertibles relucientes. Pero cuando caía la noche, la ciudad revelaba su rostro más oscuro y peligroso en mí. Moví por este mundo con la ingenuidad de una chica de pueblo que creía que la bondad existía en todas partes. Frecuentaba los bares de moda donde los productores supuestamente descubrían talentos, vestida siempre de negro, porque alguien me había dicho que me hacía ver más sofisticada y misteriosa. Los camareros me conocían por nombre, los porteros de los hoteles elegantes me saludaban con familiaridad, pero nadie realmente me veía. Era solo otra cara bonita en una ciudad llena de caras bonitas que competían por la misma estrella, inalcanzable en el cielo de Hollywood. Las noches se alargaban en clubs llenos de humo de cigarrillos y whisky barato, donde hombres en trajes caros me prometían papeles en películas que nunca existirían. Sus sonrisas eran perfectas, pero sus ojos tenían algo frío, calculador. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde sientes que eres la presa, pero no sabes quién es el depredador? Conocí a fotógrafos que querían capturar mi esencia, a directores que necesitaban evaluar mi potencial en encuentros privados, a productores que hablaban de roles especiales mientras sus manos se movían donde no debían. Pero yo seguía creyendo que todo era parte del precio a pagar por la fama en sus encuentros con hombres poderosos. La acercan cada vez más a un destino fatal. A los primeros días de enero de 1947 fueron extraños para mí. Había conocido a un hombre que parecía diferente a los demás, bien vestido, educado, con conocimiento médico que demostraba en conversaciones casuales. Me hablaba de artes y literatura o de cosas que iban más allá de los guiones de Hollywood. Se presentó como alguien conectado con la industria cinematográfica, pero nunca especificaba exactamente qué hacía. Sus manos estaban
siempre impecablemente. Limpias, las uñas perfectamente cortadas, como si trabajara en algo que requería precisión absoluta. Cuando me tocaba el brazo durante nuestras conversaciones, sentía una extraña frialdad que traspasaba su piel. May invitó a una fiesta exclusiva el 9 de enero, prometiéndome que conocería a gente importante que podría impulsar mi carrera. El lugar era una casa elegante en las colinas de Hollywood, llena de gente que susurraba en rincones oscuros y bebía cócteles caros en copas de cristal que tintineaban como campanillas funerarias. La música sonaba suave, pero había algo siniestro en el ambiente. Los invitados me miraban de una manera que me hacía sentir como un animal en exhibición. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba y luego se reanudaban en susurros que no podía entender. Esa noche, algo cambió en mi interior. Por primera vez desde que llegué a Los Ángeles, sentí miedo real, no el miedo nervioso de una audición importante, sino algo más profundo, más primitivo. Mi instinto me gritaba que huyera, pero mi ambición me mantenía ahí, sonriendo y actuando como si todo fuera normal. Tú habrías hecho caso a esa voz interior que te advierte del peligro, o habrías ignorado las señales por perseguir tus sueños, pero las señales de alarma que ignora la llevarán directo hacia su destino más terrible. A la semana del 9 al 15 de enero de 1947 se volvió una neblina extraña en mi memoria, como si mi mente ya estuviera tratando de protegerme lo que estaba por venir. Me reuní varias veces con aquel hombre misterioso, quien me llevaba a lugares cada vez más exclusivos y extraños. Sus conversaciones se volvieron más íntimas, más perturbadoras. Me hablaba de la belleza de la muerte, de cómo el arte podía transformar algo ordinario en extraordinario. Sus ojos se iluminaban cuando describía procedimientos médicos con un detalle que me helaba la sangre. Pero yo pensaba que solo era un intelectual excéntrico. Me regaló ropa nueva, toda de color negro, diciendo que resaltaba mi belleza pálida de una manera cinematográfica. Me llevó a restaurantes elegantes donde conocía a todos los meseros por nombre y a estudios fotográficos donde posee para retratos que nunca llegué a ver terminados. Durante esos últimos días tuve pesadillas extrañas. Soñaba con quirófanos llenos de luces cegadoras, con manos enguantadas que se movían con precisión quirúrgica, con sonrisas que se extendían más allá de los límites naturales del rostro humano. Despertaba empapada en sudor frío, pero durante el día convencía a mi mente de que solo eran nervios por estar tan cerca de mi gran oportunidad. El 14 de enero fue nuestro último encuentro en un café de Hollywood Boulevard. Me dijo que al día siguiente tendríamos la reunión definitiva con los productores que cambiarían mi vida para siempre. Sus palabras resultaron ser más proféticas de lo que jamás pude imaginar. Esa noche me fui a dormir sintiendo una mezcla de emoción y terror que no podía explicar. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. El 15 de enero se acerca y con él el momento que la convertiría en leyenda por las razones más terribles. No puedo contarte exactamente qué pasó esa mañana del 15 porque mi conciencia se desvaneció antes de experimentar el horror completo.
Pero sí puedo decirte lo que encontraron después, lo que vi desde algún lugar entre la vida y la muerte mientras mi historia se convertía en leyenda. Mi cuerpo fue descubierto por Betty Bersinger mientras paseaba con su hija de 3 años por un terreno baldío en Leimert Park. El grito desgarrador de Betty rompió el silencio matutino de Los Ángeles. Cuando vio lo que inicialmente pensó que era un maniquí roto, hasta que se dio cuenta de la horrible realidad, habían cortado mi cuerpo al nivel de la cintura, con una precisión que solo alguien con conocimiento médico avanzado podría lograr. Cada incisión era perfecta, limpia, como si hubiera sido realizada en un quirófano por un cirujano experimentado. No había ni una gota de sangre en la escena, lo que significaba que todo había sido hecho en otro lugar. Mi rostro llevaba cortes que se extendían desde las comisuras de mi boca hasta las orejas, creando una sonrisa grotesca y permanente que me convertiría en la imagen más icónica del crimen de Los Ángeles. Los investigadores quedaron horrorizados por la frialdad y precisión del trabajo. Mi cuerpo había sido lavado meticulosamente, posicionado de manera teatral como si fuera una obra de arte macabra. El asesino había tomado tiempo para crear una escena, para enviar un mensaje que nadie ha logrado descifrar completamente hasta el día de hoy. Puedes imaginar la mente fría y calculadora, que fue capaz de convertir a una persona en una exhibición grotesca. ¿Qué tipo de monstruo planifica algo así con tanta meticulosidad? Pero la investigación que seguirá revelará una red de corrupción y secretos más profunda de lo imaginado a los detectives de Los Ángeles. Se enfrentaron al caso más brutal y desconcertante de sus carreras. El detective Harry Hansen y su equipo llegaron a la escena del crimen con décadas de experiencia, pero nada los había preparado para lo que encontraron ese día soleado de enero. En la precisión de los cortes sugería conocimiento médico avanzado, posiblemente un cirujano o alguien con entrenamiento forense. Los investigadores comenzaron a revisar listas de médicos, estudiantes de medicina, veterinarios, cualquiera que tuviera acceso a instrumental quirúrgico y el conocimiento para usarlo. El primer sospechoso que emergió fue el doctor George Hill Hodel, un médico prestigioso que vivía en una mansión en las colinas de Hollywood. Hodel era conocido por sus fiestas extravagantes donde se mezclaban artistas, intelectuales y gente de dudosa reputación. Su casa era un laberinto de habitaciones secretas y pasillos ocultos, perfecta para actividades clandestinas a los detectives. Descubrieron que Hodel había conocido a varias actrices jóvenes, siempre ofreciéndose a ayudarlas con sus carreras. Su consultorio médico estaba equipado con todo lo necesario para realizar los procedimientos que habían sido ejecutados en mi cuerpo. Pero Hodel era intocable, tenía conexiones políticas poderosas y abogados que bloqueaban cada intento de investigación profunda. Otro sospechoso era Walter Bailey, un cirujano retirado que vivía cerca del lugar donde fue encontrado mi cuerpo. Bailey había mostrado comportamiento errático en los meses previos a mi muerte, y su esposa había reportado que él salía de casa durante horas sin explicación. También investigaron a Leslie Dillon, un bellboy de hotel que había demostrado conocimiento inquietante sobre el caso en conversaciones con psiquiatras. Dillon describía detalles
que nunca habían sido revelados al público, como si hubiera estado presente durante el crimen Anne, pero las conexiones políticas y la corrupción comenzarán a obstaculizar la búsqueda de justicia. Lo que los investigadores no esperaban era encontrarse con un muro de corrupción que protegía a los poderosos de Los Ángeles. Cada vez que se acercaban a alguien con influencia real, aparecían órdenes superiores para enfocar la investigación en otras direcciones. El Dr. Hodel, en particular, parecía tener un escudo invisible alrededor de él. Cuando los detectives intentaron obtener órdenes de cateo para su mansión, los jueces se negaban sin explicación. Cuando trataron de interrogarlo formalmente, sus abogados aparecían antes de que pudieran hacer la primera pregunta. Los archivos policiales comenzaron a desaparecer misteriosamente. Fotografías de la escena del crimen se perdían. Testimonios de testigos se extraviaban y los detectives que hacían demasiadas preguntas incómodas eran trasladados a otros departamentos o simplemente despedidos a la prensa. Inicialmente colaborativa, comenzó a recibir presiones para cambiar el enfoque de sus reportajes. En lugar de investigar a los sospechosos poderosos, los periódicos comenzaron a sensacionalizar mi vida personal, pintándome como una mujer de moral cuestionable que se lo había buscado. Me convirtieron en héroe Daria Negura, un apodo que sonaba romántico y misterioso, pero que también servía para deshumanizarme. Ya no era Beth Short, la chica de Massachusetts, con sueños de actriz. Era un símbolo, una leyenda, pero no una víctima real que merecía justicia. ¿Te das cuenta de cómo el poder protege a los poderosos, incluso cuando se trata de asesinato? Cómo la corrupción puede ser más fuerte que la búsqueda de la verdad. Los detectives honestos se frustraban cada día más. Sabían que estaban cerca de resolver el caso, pero fuerzas invisibles los alejaban constantemente de la verdad. Mientras tanto, nuevas pistas emergen que apuntan hacia un círculo aún más siniestro. A medida que la investigación se prolongaba, comenzaron a emerger rumores sobre un círculo secreto de hombres poderosos en Hollywood que participaban en actividades depravadas. No eran solo rumores de fiestas salvajes o excesos de drogas, sino algo mucho más oscuro y organizado. Testigos susurraron sobre reuniones privadas en mansiones elegantes donde se realizaban rituales que involucraban violencia extrema. Hablaban de hombres en posiciones de poder que habían desarrollado gustos que iban más allá de cualquier perversión normal. Alimentados por años de impunidad, algunos de estos hombres eran cirujanos que habían perfeccionado sus habilidades, no solo en hospitales legítimos, sino en experimentos clandestinos. Otros eran artistas que veían el cuerpo humano como lienzo para expresiones macabras. Todos compartían una cosa en poder suficiente para que sus crímenes fueran enterrados junto con sus víctimas. Mi caso no era el primero. Los investigadores descubrieron un patrón de mujeres jóvenes que habían desaparecido en Los Ángeles durante los años anteriores. Todas aspirantes a actrices, todas hermosas, todas vulnerables, pero sus casos nunca recibieron la atención mediática que recibió el mío. ¿Por qué mi muerte se volvió famosa mientras otras permanecieron en el olvido? Tal vez porque la brutalidad fue tan extrema que no pudo ser ignorada. O tal vez porque alguien quería enviar un mensaje específico a través de la manera en que mi cuerpo fue exhibido
Los miembros de este círculo se protegían mutuamente con un código de silencio reforzado por chantaje mutuo. Cada uno tenía secretos sobre los otros, creando una red de complicidad que los hacía prácticamente inmunes a la justicia. Pero cuando los investigadores se acercan demasiado a la verdad, las consecuencias son fatales a varios detectives y periodistas que se acercaron demasiado a la verdad. Sobre mi caso, comenzaron a experimentar accidentes extraños o a enfrentar consecuencias graves en sus carreras y vidas personales. El detective Paul O'Mara, quien había estado siguiendo pistas sobre el círculo de Hollywood, fue encontrado muerto en su apartamento en circunstancias sospechosas apenas 6 meses después de mi asesinato. Oficialmente fue catalogado como suicidio, pero sus colegas notaron que había estado emocionado por los avances en la investigación justo días antes de su muerte. Aggie Underwood, la periodista más persistente en cubrir mi caso, comenzó a recibir amenazas anónimas que describían los detalles íntimos de su vida familiar. Sus fuentes se negaron a seguir hablando con ella y eventualmente fue transferida a cubrir historias menos sensibles. El fotógrafo forense que había documentado mi escena del crimen reportó que alguien había entrado a su laboratorio y robado negativos específicos, dejando todo lo demás intacto. Cuando intentó reportar el robo, le dijeron que debía haber sido descuidado y que no había evidencia de entrada forzada. A los testigos que habían proporcionado información valiosa comenzaron a retractarse de sus declaraciones o simplemente desaparecían de Los Ángeles sin dejar rastro. El miedo se extendía como una plaga entre cualquiera que hubiera tenido contacto con la investigación. Puedes imaginar vivir en una ciudad donde la búsqueda de justicia te puede costar la vida, donde los poderosos tienen tanto control que pueden eliminar no solo la evidencia, sino también a las personas que la buscan. Esta campaña de intimidación fue tan efectiva que eventualmente la investigación oficial se estancó por completo. Los archivos fueron sellados, los casos se cerraron y mi historia se convirtió oficialmente en un misterio sin resolver, pero décadas después. Nuevas evidencias emergerán que renovarán el interés en el caso como Addis durante las décadas siguientes. Mi caso se convirtió en obsesión para investigadores privados, escritores y cineastas que no podían aceptar que la verdad permaneciera enterrada para siempre. Cada generación trajo nuevas teorías, nuevas conexiones, nuevas posibilidades. En los años 70, Steve Hodel, hijo del Dr. George Hodel, comenzó su propia investigación después de encontrar fotografías perturbadoras en las pertenencias de su padre fallecido. Las imágenes mostraban mujeres en poses que replicaban exactamente la posición en que fue encontrado mi cuerpo. And Steve descubrió grabaciones de audio donde los investigadores habían escuchado conversaciones en la casa de su padre mediante dispositivos de escucha. En una de estas grabaciones, una voz que él identificó como la de su padre decía: supongo que están pensando que yo maté a la Dalia Negra. Los avances en tecnología forense permitieron analizar evidencia que había sido preservada desde 1947 a análisis GA de ENI técnicas de fotografía mejoradas. Y
nuevos métodos de investigación criminal arrojaron luz sobre aspectos del caso que habían permanecido ocultos durante décadas. Surgieron conexiones con otros casos sin resolver de la época, sugiriendo que mi asesinato podría haber sido parte de una serie más amplia de crímenes cometidos por la misma persona o grupo. Los patrones eran inquietantemente similares a mujeres jóvenes, aspirantes a actrices, asesinadas con precisión quirúrgica, pero cada vez que alguien se acercaba a una respuesta definitiva, aparecían nuevos obstáculos. Documentos clave seguían perdiéndose, testigos potenciales habían muerto de causas naturales, y las conexiones se volvían cada vez más difíciles de probar legalmente. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz, eventualmente? ¿O hay secretos tan poderosos que pueden permanecer enterrados para siempre? Sin embargo, la tecnología moderna finalmente comenzará, y en el siglo XXI. Las técnicas forenses avanzadas han permitido reexaminar la evidencia de mi caso con una precisión que era impensable en 1947. El análisis de ADN, la reconstrucción digital de escenas del crimen y las bases de datos criminales computarizadas han abierto nuevas posibilidades para resolver casos antiguos. Los investigadores modernos han podido confirmar algunas sospechas que los detectives originales tenían, pero no podían probar. Las técnicas usadas en mi asesinato efectivamente requerían conocimiento médico avanzado, y el patrón de cortes sugiere que el asesino había practicado en cadáveres antes de atacarme en C. Han encontrado conexiones documentadas entre varios de los sospechosos originales y una red de individuos que participaban en actividades criminales organizadas en Hollywood. Estas conexiones incluyen transacciones financieras sospechosas, propiedades compartidas y testimonios de víctimas sobrevivientes de otros crímenes. La casa del Dr. Jodol fue finalmente registrada décadas después de su muerte, revelando habitaciones secretas, instrumental médico no registrado y modificaciones arquitectónicas que habrían permitido actividades clandestinas sin detección. También se encontraron fotografías que mostraban técnicas de mutilación similares a las usadas en mi caso. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia circunstancial, la realidad legal es que los principales sospechosos han muerto, los testigos han desaparecido y muchas de las conexiones, aunque convincentes, no constituyen prueba legal suficiente para un caso criminal. Mi historia se ha convertido en algo más grande que yo, Miss Manun, símbolo de la injusticia sistemática, de cómo el poder puede proteger a los monstruos y de cómo las víctimas pueden ser olvidadas mientras sus asesinos viven vidas cómodas, pero mi legado trasciende la búsqueda de justicia criminal. A más de 75 años después de mi muerte, mi historia continúa resonando porque representa algo universal sobre la vulnerabilidad humana y la persistencia del mal en el mundo. No soy solo Elizabeth Short, la aspirante actriz que fue brutalmente asesinada, sino un símbolo de todas las víctimas cuyas voces han sido silenciadas por el poder y la corrupción. Mi caso ha inspirado cambios importantes en los procedimientos de investigación criminal, en las técnicas forenses y en la manera en que la sociedad protege a las mujeres jóvenes vulnerables. Las lecciones aprendidas de los errores cometidos
en mi investigación. Han ayudado a resolver casos similares en décadas posteriores. Pero, más allá de los avances técnicos, mi historia sirve como advertencia sobre los peligros que enfrentan los sueños inocentes en mundos corrompidos. Hollywood sigue siendo un lugar donde la belleza y la ambición pueden convertirse en vulnerabilidades que los depredadores explotan. ¿Qué puedes aprender de mi experiencia? Que las apariencias engañan, que el poder corrompe absolutamente y que la búsqueda de la fama puede llevarte a lugares muy oscuros. Pero también que la verdad, aunque tarde en llegar, eventualmente encuentra maneras de emerger. A mi muerte fue brutal y sin sentido, pero mi legado ha sido dar voz a víctimas que no pueden hablar por sí mismas. Cada vez que alguien cuenta mi historia, cada vez que un investigador se niega a darse por vencido, cada vez que la sociedad se pregunta cómo proteger mejor a los vulnerables, mi muerte adquiere un propósito. No permitas que mi historia sea solo entretenimiento. Úsala como recordatorio de que detrás de cada caso fascinante hay una persona real que sufrió, que tenía sueños, que merecía vivir y que la justicia, aunque imperfecta, siempre vale la pena perseguir.